Seguimos en esta serie, en el tema del año que ha sido retador para nosotros y efectivamente hoy vamos a darle continuidad a esa serie de ¿Quién soy para Dios? ¿Qué dice Dios acerca de mí? Y en cada una de las experiencias y predicaciones que hemos visto muchas viudas, ¿cierto? Una serie de viudas que a mí me ha encantado primero porque resalta el valor de la mujer, la dignidad de la mujer y el papel que ocupa y representa en toda la historia bíblica, ya que se tiene el concepto de que la mujer no es relevante en la Biblia, pero la mujer es muy relevante en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Si bien el contexto es un contexto machista, pero hay que ver cómo la mujer ha intervenido históricamente en el reino de Dios. Y hoy vamos a ver también una partecita de otra mujer que es parte de esta historia. Y vamos a hablar de la historia de Naamán. ¿Lo recuerdan? Naamán. Muy bien, nos vamos a mover sobre la historia en Segundo Libro de Reyes, capítulo 5, verso 1 al 19. Segundo Libro de Reyes, capítulo 5, verso 1 al 19. Será la historia, el relato que vamos a ver hoy. Y he llamado a esta charla del día de hoy, la fe que restaura el corazón. Y quiero iniciar diciendo que posiblemente la enfermedad física es la condición, la crisis que más tristeza y desequilibrio emocional causa en las personas. Posiblemente cuando nos encontramos en situación de enfermedad, viene acompañada esa noticia con tristeza profunda. ¿O a quién le gusta estar enfermo? A nadie, ¿cierto? No es una cuestión de falta de fe. Es que a nadie le cae bien una noticia de un diagnóstico negativo. Un diagnóstico en el cual le dicen que está enfermo. Y cuando esas noticias llegan, causan tristeza, causan dolor y en muchos casos puede traer un desequilibrio emocional a nuestras vidas, pero también a quienes están a nuestro alrededor. Yo creo que es una de las pruebas más difíciles. Y eso le sucede a cualquier persona, sin importar su credo, su nivel académico o su posición social. Sencillamente, estar enfermo no es bueno y no es chévere. Nos genera algún tipo de impacto emocional. La sola gripa, una gripa que le dé a uno, usted se siente como bien bajito, ¿cierto? Está down, está ahí como que no quiere, como que trata, pero a veces ni el cuerpo le responde. Así que hay ocasiones en las cuales ni el dinero, ni el mejor servicio médico, ni la mejor clínica, ni los mejores medicamentos lograrán hacer lo que solamente puede hacer nuestro Dios Todopoderoso. Nada ni nadie más lo puede lograr. Y aquí tenemos precisamente el relato de un hombre muy poderoso, un hombre de alto prestigio, un hombre guerrerista, un guerrero más bien, un general del ejército sirio. Y este ejército era considerado el ejército más poderoso de todas las naciones. Sin embargo, este gran general poderoso, seguramente con mucho dinero, con mucha influencia, no la estaba pasando bien. Y vamos a Segundo de Reyes 5:1 y con este texto nos ponemos en contexto. El rey Aram sentía una gran admiración, ¿por quién? Por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado ¿qué? Importantes victorias
alta influencia, un hombre exitoso en el ejército, pero a pesar de ser un poderoso guerrero, aquí viene la noticia. ¿Notaron el pero? Pero a pesar de su éxito, de su influencia, de su reconocimiento, Naamán padecía de lepra. Estaba enfermo este hombre. Y aunque la lepra, ya en nuestro contexto, no es una enfermedad tan grave y contagiosa como en aquel tiempo, sí podemos ponernos en el lugar y en la realidad de este hombre, y es que era una enfermedad infecciosa, crónica, contagiosa, causada por una bacteria que afectaba principalmente la piel, los nervios, la mucosa de las vías respiratorias superiores y los ojos. Una enfermedad que podemos decir que era degenerativa, o es, porque va avanzando y va carcomiendo el cuerpo y afectando otros órganos. Así que era una enfermedad particular y además era notoria. Por ahí que hay enfermedades que no se ven, pero esta era una enfermedad que se notaba, visible. Y este era un hombre visible. Sí, podemos ir uniendo esas dos cosas. Era un hombre que no se podía esconder, que no se podía ocultar. Por el contrario, era una persona visible, relevante, influyente en su medio militar. Así que este hombre estaba pasando por una enfermedad no solamente interna, sino externa, porque empezaba tal vez a afectar lo que los demás podían ver en él. Así como que generaba algún tipo de terror o comentario, seguramente cuando le veían su piel llagada o sus órganos externos afectados. Es probable que ya la enfermedad había avanzado de manera importante en Naamán, de tal forma que su condición no era la mejor. Así que vamos a ver este proceso, tres aspectos muy importantes que suceden en su vida, pero también cómo otras personas externas hacen parte de su proceso, cómo otros tienen que ver en su proceso. El primer aspecto que quiero compartir es que la fe es solidaria y empática. No se nos olvide, este es un proceso de fe, donde la fe está explícita e implícita. Primero, la fe es solidaria y empática. Repito, muchas personas fueron empáticas frente a la situación de Naamán y además influyeron en su camino, en su proceso a la sanidad. Y la primera de ellas fue una criada, la criada de Naamán. En el capítulo 5, verso 2 dice: en ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel, y entre sus cautivos se encontraba una muchacha quien había entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día, la muchacha le dijo a su señora: si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Qué tenemos aquí? Una sencilla mujer de fe. Y digo sencilla porque en el contexto era sencillamente una criada. ¿Y quién iba a pensar que una criada iba a tener la palabra de parte de Dios? ¿Quién iba a pensar que fuera una mujer que influenciara tanto este proceso hacia la sanidad de Naamán? Esta mujer sencilla muestra su solidaridad y muestra su empatía con su amo. ¿Por qué? Porque evidentemente le importó la condición de su amo. Se conmovió por la condición de Naamán. Es posible que lo haya visto sufrir. Es posible que lo haya visto deteriorarse a causa de la enfermedad. Pero el mayor recurso que tenía esta mujer se llama fe. Y quizá era el único recurso que tenía. Mire, ella no tenía dinero, era una criada, una esclava. Estoy seguro que no tenía influencias en ninguna EPS, en ningún
ninguna empresa o clínica o empresa de salud. Estoy seguro que no tenía influencias porque era una ¿qué? Una criada, sencillamente. Pero tenía algo más poderoso llamado fe. Iglesia, tú y yo tenemos algo muy poderoso llamado fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero esa fe la impulsó y la llevó a tener una seguridad en su corazón, de tal forma que estaba convencida de que Dios, por medio del profeta, podría sanar a Naamán. Mire la convicción de fe. Ahora, yo sigo admirando a esta mujer porque pensé en el riesgo que estaba tomando. Que una criada se atreva a decirle a sus amos, especialmente a su ama o a su jefa, cuando ellos son politeístas y adoran a otros dioses, y se atreva a decirle: yo sé quién puede sanar al jefe, al amo. Yo estoy convencida de algo. Si tan solo él fuera al profeta de Samaria, estoy segura que el Señor haría algo en su vida y lo sanaría. Y esta mujer admirablemente toma el riesgo, y es porque estaba en riesgo, ya que podría ser despreciada, burlada frente a una propuesta que parecía ser absurda. Y es que la fe puede ser absurda para muchos, ¿o no? Pregunte afuera qué piensan de nosotros un domingo aquí reunidos adorando el nombre del Señor. Para ellos es locura y es absurdo, pero nosotros tenemos una convicción plena y firme de que hemos creído en el único Dios del universo, en el único Dios verdadero, al que amamos y adoramos con todo el corazón. Sin embargo, yo puedo evidenciar que la fe y la compasión de esta mujer por su amo la llevaron, la impulsaron a asumir ese riesgo. ¿Y por qué me impacta tanto? Porque creo que nuestra sociedad de hoy, a nivel general, se caracteriza por ser apática e insensible. Vivimos en esa realidad social. Apatía e insensibilidad. Y eso va en contra de la fe. Ya nos dimos cuenta. La fe es empática y es solidaria. Frente al entorno social, apático e insensible, la fe hace la diferencia. Entonces, hoy casi que vivimos bajo el lema: sálvese quien pueda. Mire a ver cómo sale de su asunto. Y la realidad es que ese ambiente nos ha llevado también a un lenguaje de pesimismo y de negativismo desbordante. Siempre lo digo, no se trata de negar la realidad. Vivimos una realidad compleja, pero en esa realidad es que tiene que salir a flote nuestra fe. Y si no, entonces, ¿cuál es la diferencia? En esa realidad es que tiene que salir en nosotros nuestra convicción y nuestra confianza en el Señor. Quiero decirles que nuestra sociedad necesita más voces y más hombres y mujeres de fe como esta criada, que no dice su nombre, solo que era una criada. Nuestra sociedad necesita de voces que se levanten para animar a acercarse a Dios a aquellos que sufren sin Dios. Nuestra sociedad necesita más mujeres como esta criada que levanten su voz de esperanza a aquellos que están sumergidos en la desesperación. Necesitamos levantar más nuestras voces compasivas frente a los débiles para fortalecer sus vidas y decirles que si tan solo le dan una oportunidad al Señor, sus vidas serán transformadas. Esa frase me gustó mucho. Si tan solo
Y yo le digo a veces a las personas, si tan solo le dieras una oportunidad al Señor, dásela, dale una oportunidad. Y yo estoy seguro que el Señor no defrauda. ¿O a cuánto nos ha defraudado el Señor? A ninguno. Tú y yo podemos decir, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hasta aquí el Señor ha sido bueno. Hasta aquí el Señor ha sido fiel. No se olvide que la verdadera fe es solidaria y empática. Los hombres y mujeres de fe nos sensibilizamos frente al dolor del otro. Por eso oramos hoy por Venezuela. Nos debe doler nuestro país hermano, como nos duele nuestro país. Como nos duele lo que vivimos a nuestro alrededor, nos debe doler, y cuando oramos por otros estamos demostrando una fe empática. El solo hecho de orar por otro, de escuchar a otro. Ahora que tenemos nuestra canastita de mercado, el traer la librita de arroz, eso es fe empática. Son actos sencillos a través de los cuales le estamos diciendo a las personas, si tan solo le das una oportunidad al Señor, Él puede hacer cosas maravillosas. Y yo recuerdo que el Señor nos dijo en su palabra que mayores cosas haríamos en su nombre. Por eso creo que antes de recomendar Advil, Noxpirin y medicamentos, que no está mal, cuando alguien se le acerca a usted le dice, tengo un dolor aquí hace 3 meses. Y uno dice, Voltaren. De una vez le recomendamos algo que ya hemos usado. No, le tengo el cannabis. Le tengo esto. Y no está mal porque es nuestra reacción natural. Pero pocas veces le decimos, antes de que compres medicamento, ven y oramos. Y pongamos nuestras manos en el nombre de Jesús. Y esta mujer criada no le dijo, dígale al amo que allí doña Inés vende unas hierbitas bien buenas para que se las tome y se las eche en la piel a ver si eso le sana. Esta mujer entendió que la opción más poderosa, la primera, la más grande, era acudir al Señor. Hace 8 días nos dijeron, busca ayuda. ¿Lo recuerdan? Busca ayuda, pero nuestra ayuda está en el Señor. Por eso cuando nos duela algo, a mí me empezó a doler esta semana, cuando yo tenía la prédica, iba saliendo de Bogotá y me empezó a doler un oído. Y yo dije, rápido, no traje las gotas. Y el Señor me recordó, ¿qué vas a predicar el domingo? Me puse la mano acá. Dije, en el nombre de Jesús, se va todo dolor de oído. La mano poderosa del Señor está sobre mí. Y creo en esa sanidad por el poder del Señor. Amén. Y el Señor me sanó del dolor inmediatamente. Y parecía una sencillez, pero si yo dejo avanzar ese dolor de oído, yo vi que empezó como a molestar. Pero yo entendí que en esas pequeñas cosas es más poderoso mi Dios que las goticas. No estoy diciendo que no sea necesario el medicamento. Hay que mantener un equilibrio. Pero oremos. Oremos. Lo que hizo Pedro y Juan en Hechos 3, 5 al 7. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir ¿qué? ¿Qué quería este señor? Un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, ¿qué le dijo? Yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Esto es fe. Esto es entender que lo que tenemos es más poderoso. Y podemos orar en el nombre de Jesús y creer que Él puede obrar de manera sobrenatural. Esta mujer sencilla influyó para que comenzara el milagro. Ahí apenas estaba comenzando el proceso. No voy a hablar de otras personas,
pero se las dejo ahí en el camino. El rey también influyó porque el rey le dio la carta a Naamán para que se presentara ante el rey de Israel y le aprobaran su ingreso y el contacto con el profeta. Pero también cuando más adelante tuvo ahí su crisis de rebeldía Naamán, sus compañeros oficiales lo animaron para que prosiguiera en su proceso. Así que hay muchas personas alrededor de ese milagro. Necesitamos más personas que nos animen y que no nos desanimen. Rodéese de gente que lo anime, que crea, que lo conecte con Dios. De verdad, que diga, vamos hacia adelante. El Señor está. El Señor puede obrar. El Señor puede hacer cosas maravillosas. Lo segundo es que la fe requiere humildad. Mire, Naamán era un general del ejército. Y esa posición, los que conocemos la vida militar, genera cierto carácter de orgullo, de arrogancia y de autosuficiencia. Porque hay una carrera, porque hay un uniforme, porque hay unos distintivos que dan poder. Y normalmente esas personas que pueden estar en un lugar o tener un rol de mucho poder, pues les cuesta la humildad. Segundo de Reyes 5:4. Naamán finalmente llegó a donde el rey. Pero leamos. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo al rey Aram. Le dijo el rey de Aram. Te daré una carta. Si ven, aquí está el rey interviniendo también. Una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió el viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata y 68 kilos de oro, 10 mudas de ropa. La carta del rey decía, mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de su lepra. Entonces, aquí empieza el proceso. Naamán va con la letra de su rey. Sin embargo, Naamán se encontró con la oposición del rey de Israel, quien se indignó por la solicitud que llevaba Naamán. Ahí empezaron los problemas. Hasta ese punto todo iba bien, pero se encuentra con un primer problema. El rey de Israel se molesta con la solicitud que lleva Naamán. Sin embargo, en esa tensión dice que el profeta Eliseo escuchó lo que había sucedido y logró calmar las aguas. Intervino para que Naamán pudiera acercarse a él. Segundo de Reyes 5:8, lo estoy resumiendo para ir rápido. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿por qué estás disgustado? Envíame a Naamán, así que él sabrá que hay un verdadero profeta de Israel. Primer problema, cierto, un obstáculo, pero el profeta intervino para que Naamán pudiera acceder a él. Paso seguido, Naamán tiene que enfrentarse a otra circunstancia, pero tenía que enfrentarse a un acto de fe y además a un acto de obediencia que requería una altísima dosis de humildad. Todos tenemos un grado de orgullo en nuestra vida, ¿o no? Cuando alguien le diga yo soy humilde, puede ser argentino. Todos tenemos grados de orgullo. Todos tenemos alguito de agrandados. Yo no sé cuánto Naamán tenía de orgulloso. Posiblemente mucho. Porque el orgullo para Naamán posiblemente era el obstáculo más grande que tenía que superar este hombre. El más grande. No se les olvide, era el comandante general de las fuerzas militares del ejército sirio, del más poderoso del mundo conocido. Segundo de Reyes 5, 10 al 12. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero a Naamán. Le mandó una razón.
ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. ¿Qué pasó con Naamán? Ya empecemos a verlo. Verso 11. Naamán se puso feliz. No se puso nada feliz. Se enojó poquito, no, mucho. Como dicen los boricuas, se enfogonó. Se enfogonó. Y se fue como pero muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. ¿Por qué lo dice? Porque yo soy el general. Porque yo soy el pastor. Porque yo soy el líder. Porque yo soy, sacamos los títulos, ¿no? Porque yo soy profesional. Porque yo soy de la alta. Porque. Vea. Porque yo soy. Yo pensé que iba a salir a recibirme. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra, invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. Y lo peor es que acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel. Segunda ofensa. No se bañe en el río más cristalino ni limpio de Damasco. Vaya y se sumerge en el río Jordán, que era un río pequeño y sucio, además de Israel. Eso es un proceso de formación de carácter. Ojo, formación de carácter. Ofendido estaba Naamán porque le mandaron razón con un mensajero y adicional le dicen métase 7 veces al río más pequeño y más sucio ubicado en Israel. ¿Será que no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán, rebelde, orgulloso y terco, dio la media vuelta y salió enfurecido. Eso fue lo que sucedió en ese escenario. Sacó todo su potencial de orgullo, de arrogancia, de autosuficiencia. Y yo creo que dijo, ¿y quién se cree ese profetica para decirme a mí lo que tengo que hacer y mucho menos meterme a esos ríos sucios y feos? Naamán no podría estar más ofendido. Naamán no podría estar más enfurecido. Pero es evidente algo, iglesia, que cuando Dios va a hacer un milagro, no solo trabaja en la parte física si se trata de sanidad, o si es económica si se trata de provisión. Dios quiere trabajar más profundo y quiere trabajar siempre en nuestro carácter. Porque así trabaja Dios más profundo. Eso es lo que estaba sucediendo. El milagro no era solo la sanidad de lepra. El milagro era trabajar en el corazón de Naamán. Porque era realmente el milagro más importante. Trabajar en su orgullo y en su arrogancia. Más que en la lepra. Quizá la peor lepra era el orgullo. La peor lepra era la arrogancia. ¿Cuánto orgullo puede haber en nuestro corazón que está impidiendo que veamos milagros del Señor? ¿Cuánto orgullo puede haber en Miguel Talero? ¿Cuánta arrogancia que está impidiendo que yo le obedezca y pueda ver el poder de su gloria? Yo le invito para que usted mire hacia adentro, no mire a otro, porque es fácil señalar al otro. Mire qué arrogante es el otro. No, cuán arrogante soy yo. Cuán autosuficiente soy yo. Y eso es un impedimento, una lepra que me está impidiendo ver la gloria de Dios, me está impidiendo obedecerle. Y sucedió algo lindo, ¿se acuerdan de la influencia de personas? Los compañeros oficiales le dijeron, no, nada más, baje la guardia, mi hijo, tranquilo, hágale, vaya, métase allá, no sea tan agrandado, tan orgulloso, hágale, lo animaron y lo convencieron. Chévere gente así, ¿cierto? Pero que lo convenzan para cosas buenas, porque hay gente que lo convence a uno para cosas malas, que influencia negativamente
Pero esta gente buena dijo, no, Naamán, vamos. Nosotros lo acompañamos, ahí está, para que no haga el oso solo. Nosotros vamos. En ese escenario absurdo, vamos todos, lo vamos a acompañar. Ese equipo de oficiales lo hicieron entrar en razón. Así que venció Naamán ese orgullo y esa arrogancia y accedió a sumergirse en el río Jordán. Mire, si este hombre hubiera mantenido su terquedad y su arrogancia, al final seguramente hubiera muerto sumergido no solo en la lepra, sino en el orgullo y en la arrogancia de su corazón. Hubiera muerto frustrado y nos hubiéramos perdido de este milagro tan lindo y maravilloso. Iglesia, aquí quiero decirles que la fe y la humildad van de la mano, porque la humildad nos enseña a depender de Dios y saber que el milagro, como en este caso, es un proceso en el cual Dios trabaja en nuestro carácter. El milagro nos enseña que lo que somos y lo que tenemos es por gracia y misericordia de Dios. Segundo de Reyes 5:10 al 5:14, perdón, 5:14. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Aquel día Naamán no solamente fue sano de la lepra, sino también fue sano ¿de qué? De su orgullo, de su arrogancia, de su autosuficiencia, de su altivez. No era fácil para un general deshacerse de su uniforme en una tierra ajena, desnudarse y meterse en tierra ajena en un río pequeño y sucio. Se necesitaba fe, pero fe llena de humildad. Y solo así Naamán pudo experimentar un milagro asombroso. Iglesia, no se nos olvide, la fe definitivamente requiere humildad. Y lo tercero, la fe conduce a la verdadera adoración. Los sirios adoraban al dios Rimón, entre muchos dioses, politeístas. Adoraban especialmente al dios Rimón, el dios de la lluvia, el famoso dios de los truenos. Naamán se había desplazado entonces de Damasco hacia un pueblo que adoraba solamente a Dios, al único Dios, a Samaria. Y se atrevió a ir a buscar ayuda en un Dios que no era su Dios. Y adicionalmente se expuso públicamente, cosa que tampoco esperaba. Pero jamás había pensado que su necesidad más grande estaba en su corazón, en la sanidad de su corazón. Y al sanar también su corazón, logró enfocar su adoración en el único y verdadero Dios. Se sana su corazón, pero se reenfoca su adoración. Ese milagro entonces tocó a Naamán de manera profunda y radical su corazón. Yo puedo decir y puedo afirmar y creer que este hombre tuvo un encuentro con Dios. Y el resultado me lo permite ver. Tuvo un encuentro con Dios, no solo con el milagro de la sanidad de su piel, sino un encuentro con Dios que lo transformó profundamente. Y por eso Naamán no pudo resistirse ante la gracia, el amor y la compasión del Señor.
Es lindo saber que Naamán reconoció la soberanía de Dios. Y permítame leer capítulo 5, verso 17 al 19. Entonces Naamán le dijo, porque le llevaba muchos regalos a Eliseo, y Eliseo los rechazó. Entonces, al final de la conversación, Naamán le dice a Eliseo, entonces, está bien, pero permítame, por favor, cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar y la llevaré a mi casa. Y vea lo que dice, a partir de ahora, nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. ¿Hay o no hay encuentro con Dios? Para mí sí. Porque está renunciando a todos esos dioses que adoraba antes. Ahora, en este escenario del milagro, se transforma su piel, pero más allá, su corazón. Y ese encuentro con Dios lo lleva a tomar una determinación radical. No ofreceré sacrificio a ningún otro Dios que no sea el Señor. Sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa. Cuando mi amo el rey vaya al templo del dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. ¿Qué quería decir? Como él tenía que apoyar a su amo se iba a arrodillar, él tenía que hacerlo para acompañarlo. Pero él estaba pidiendo perdón de antemano. Que mi Señor entienda que cuando yo me inclino no es para adorar esos dioses, sino para respaldar aquí a mi amo, porque no adoraré a otro Dios que al Señor que me ha sanado. No adoraré. Nos damos cuenta que ya pasa del escenario del Dios que hizo un milagro al Dios que yo decido adorar con todo el corazón. Era una cuestión también de adoración. Y me encanta porque Naamán no añadió a Dios a la lista de otros ídolos de su nación. No puso a Dios en ese listado, no puso al Señor en ese listado. Reconoció que solo había un verdadero Dios y tomó la decisión de rendir culto solamente a ese verdadero Dios. Por eso le pidió perdón de antemano, pero solamente te adoraré a ti. Es impresionante cómo a través de la voz y la compasión de una criada humilde se empieza a construir todo un proceso que termina en un milagro no solamente físico, sino un milagro emocional, espiritual y un milagro que trascendió de manera sobrenatural. Por eso le puse a esta prédica de hoy la fe que restaura el corazón, porque más allá de la lepra, el Señor quiere sanar la lepra de nuestro corazón. Más allá de la lepra física, el Señor quiere trabajar en tu carácter, en mi carácter, y específicamente en la arrogancia, en esa necesidad a veces de reconocimiento y de aplauso. Este hombre quería que le hicieran caravana y llegó el general y el Señor trabajó en él. ¿Qué obstáculo nos está impidiendo como Naamán ser obedientes, humildemente obedientes? Y que posiblemente ese obstáculo no nos está permitiendo ver la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas. A veces decimos, Señor, ¿y por qué no haces esto ya? ¿Por qué no me sanas ya? ¿Por qué no me quitas este dolor físico? Quizá tu dolor más que físico es una condición espiritual en la que necesitas trabajar. Tal vez hoy estás como Naamán, traes tu propia realidad. Hoy queremos ser empáticos, solidarios con otros, que quizá hoy están desanimados. Yo te digo hoy en el nombre del Señor, si tan solo le das una oportunidad al Señor,
te vas a sorprender. Si tan solo le das una oportunidad a tu Salvador, te vas a sorprender. Y como Naamán, hoy no solo vas a tener piel de bebé, sino un corazón de bebé. Un corazón sin tantos rayones, ni heridas, ni arrogancias, sino un corazón que se sabe humillar y postrar ante la presencia de nuestro Dios soberano. Yo no sé si estás listo, si aquí hay Naamanes o Naamanas que dicen: yo necesito sumergirme hoy en el río Jordán 7 veces. Aunque parezca ridículo y absurdo, lo voy a hacer. Ponte en pie, por favor.